Bien, queridos hermanos, sean todos bienvenidos una vez más a este tiempo de estudio bíblico. Estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles, un libro muy importante dentro del canon bíblico, un libro que nos ayuda a contextualizarnos, a reconocer, aprender todos los datos históricos y datos también de la renovación del Espíritu Santo en cada creyente y cómo Dios fue formando su iglesia a pesar de los diferentes obstáculos, ¿no? Vamos a ir, por favor, rápidamente al libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 13. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 13, donde dice: Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar en el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a los judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos a Pablo viajando de Troas, un pueblito que se llamaba Troas, hasta Mileto. Nosotros vemos por estos versículos que el escritor del libro de los Hechos, el cual fue el doctor Lucas, estaba acompañando a Pablo porque él empieza a hablar de una forma en la que él mismo se incluye, diciendo nosotros mismos. Lucas acompañaba a los misioneros y por ese motivo él empieza a usar la primera persona del plural, que quiere decir nosotros, porque él estaba presente también acompañando a Pablo. Él era un compañero de viaje, al igual que Silas, al igual que Bernabé. Déjeme contarle que la ciudad a la que Pablo se dirigía se llamaba Mileto. Esta ciudad era un pueblo que se encontraba ubicado en la costa de Caria, en el Asia Menor, ¿sí? Eso es aproximadamente a unos 51 kilómetros al sur de Éfeso, un pueblo donde Pablo había visitado antes, ¿no? 51 kilómetros al sur de Éfeso. Era en la desembocadura del río Meandro, ¿sí? Entonces, Pablo se encontraba de viaje a este lugar llamado Mileto. Pablo pretendía llegar a tiempo a la fiesta que los judíos llaman la fiesta del Pentecostés ahí en Jerusalén. Entonces Pablo, por ese motivo, él quiere pasar directo a Mileto y no pasar a visitar o pasar por las iglesias que tenía en Éfeso. Recordamos que ahí en Éfeso se formó también una iglesia cristiana que el apóstol Pablo lo empezó, esa obra.
pero él, con el fin de llegar a la fiesta de Pentecostés en Jerusalén, él decide pasar recto hasta Mileto, ¿no? Pablo se detuvo en Mileto y en ese lugar él llamó a los dirigentes, a los pastores de la iglesia en Éfeso. Como Mileto quedaba a 51 kilómetros de Éfeso, entonces Pablo manda cartas para llamar a los pastores de la iglesia en Éfeso para que vengan a tener una reunión con Pablo. Recordarles que siempre Pablo estaba al pendiente de lo que sucedía en las iglesias. Él estaba cuidando y al mismo tiempo él había puesto ya a pastores que estén a cargo de los grupos que empezó a surgir en los diferentes pueblos. Así que Pablo decide mandar a llamar a los pastores, vengan pastores, vamos a tener una reunión. Eso fue lo que dijo Pablo. Entonces, por causa de esta distancia que había entre Mileto y Éfeso, que era más o menos un viaje de ida y vuelta de unos 12 kilómetros aproximadamente en ida y vuelta, el barco de Pablo debió haber quedado en el puerto durante más o menos como 3 días, ¿no? Entonces, ahí llegaron los pastores, Pablo tuvo una reunión con ellos para poder animarles, expresarles palabras como, por ejemplo, les dijo: vosotros sabéis que me he comportado entre vosotros todo el tiempo sirviendo al Señor con toda humildad, ¿no? Eso fue lo primero que recalca Pablo. Les he servido con toda humildad, le dice también con lágrimas y también con pruebas, ¿no? Porque, hermano, no por el hecho de que él era el apóstol Pablo, no tenía pruebas, ¿sí? Todas las personas pasamos por pruebas. Las pruebas son problemas, ¿sí? Pablo también pasaba por pruebas. Así que, a pesar de todo, Pablo continuaba la obra, Pablo perseveraba. Y eso es lo que le dice a los hermanos pastores de la iglesia de Éfeso, para animarle, ¿no? Que de la misma forma ellos tienen que hacer. Y como también le dice Pablo: yo todo lo que yo sé se los he anunciado, se los he explicado, se los he enseñado públicamente y también por las casas, porque quiero que ustedes estén totalmente preparados para ayudar a los hermanos, ¿no? Pablo estaba ya como un pastor misionero que estaba encargado de varios pastores, ¿no? Al, a los cuales estaba constantemente discipulando, enseñando, fortaleciendo. Y también iba a las ciudades y enseñaba, ¿no? A los gentiles, a los judíos, y estaba explicando el mensaje. Entonces, continuamos leyendo un poquito más. Vamos a ir avanzando el versículo 22, por favor. Estamos en capítulo 20, versículo 22. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá mi rostro, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos.
Pablo en esta reunión que tuvo con los pastores de Éfeso, él les explica con toda claridad que él especialmente se había dedicado a enseñarles a través del ejemplo. Pablo era una persona que enseñaba mucho a través de su propio ejemplo. Y hermanos, realmente creemos que es la mejor forma de enseñar. A través de nuestro testimonio, a través de lo que hacemos, nosotros podemos enseñar muchas eh, temáticas para la vida de las personas. Nosotros podemos compartir más cosas por nuestro testimonio que por un sermón. Es importante cuidarlo, cuidar nuestro testimonio y así como Pablo, mostrar con el ejemplo las cosas que queremos enseñar. ¿Sí? Pablo les dice, no, que es necesario que ustedes sigan predicando el evangelio a todas las personas y que no tengan miedo de las cosas que les pueden pasar. ¿Sí? Pablo era consciente que a él esperaba un tiempo grande de prueba, un tiempo grande de problemas. Pablo ya había realizado su tercer viaje misionero y él estaba un poco triste porque sabía él las cosas que le iban a venir. Incluso vamos a ver más adelante que los profetas le anuncian a él las cosas que le iban a pasar. Pero a pesar de ello, Pablo continuaba persistente y con mucho ánimo para llevar el evangelio a donde todavía no había llegado. Confiaba que Cristo era su protector. Esa era la diferencia, ¿no? Pablo siempre confiaba en que Cristo era su protector, hermano. Él nunca dejó de confiar en Cristo. Así hoy en día nosotros, en medio de estas pruebas que tenemos, estos problemas, en medio de las dificultades con el coronavirus, con el desempleo, con la escasez económica, la hambruna, ahora las lluvias que no permiten trabajar, con todas estas cosas que han sobrevenido, hermano, debemos de confiar en que Dios es nuestro protector y que Dios hará que todos estos problemas, ¿sí?, sean para nuestro bien. Él lo va a volcar, va a cambiar los problemas para nuestro bienestar, con toda seguridad. Pablo también a los pastores les advierte, diciéndoles con toda claridad que luego de que Pablo se marche, iban a venir personas a la iglesia, a las diferentes iglesias, personas que no aman realmente a los hermanos, personas que solo van a buscar aprovecharse de los hermanos y que por lo tanto ellos deben estar muy atentos. Los pastores son los encargados de estar atentos. ¿Quiénes son aquellos que no tienen intereses buenos, que no tienen buen interés, que tienen malas intenciones en las cosas de Dios y que solamente buscan aprovecharse, ¿sí? Entonces Pablo les advierte de todas estas cosas y le dice, estén atentos porque ustedes son los encargados de cuidar al rebaño, ¿sí? Pablo le da realmente a los pastores de Éfeso un solemne discurso de despedida. Les dice, queridos hermanos, ha sido muy lindo haberles discipulado, pero de aquí para adelante yo sé que me espera cosas terribles, así que no creo que vayan a ver ya más mi rostro, ya no podrán verme. Y así Pablo se despide en medio de llanto, en medio de dolor de toda la iglesia, ¿no?, que estaba ahí reunida en Mileto y los pastores que vinieron de Éfeso. Todo el mundo lloraba, ¿no?, porque les dolía la partida del apóstol Pablo, ¿no? Les dolía que el apóstol Pablo se estaba despidiendo, pero hermano, es la realidad de todos nosotros. Ninguno de nosotros somos eternos, hermano, ninguno. Un día dejaremos de existir, nos enfermaremos, nos moriremos, pero hermano, ¿sabe qué? Debemos, ahora que estamos bien, debemos nosotros cerciorarnos de dejar personas que se encarguen de la obra de Dios y que sigan el ministerio, así como lo hizo Pablo. Pablo se cercioró de discipular a muchos hermanos para que ellos sean los encargados, los que dirijan la iglesia. Hermanos míos, lo mismo tenemos que hacer nosotros.
Es por eso que es importante que hagamos discípulos, hermanos. Cada uno de nosotros de la iglesia debemos trabajar en hacer discípulos, en acercarnos a una persona nueva, alguien que no conoce el evangelio y empezar a hablarle la palabra de Dios. Todos nosotros tenemos la mortalidad, ¿no? Somos mortales. Un día moriremos, ¿sí? Un día moriremos, con toda seguridad. Así que Pablo, él sabía que estaba llegando el tiempo del fin para su vida. Él sabía que ya había recorrido un buen camino llevando la palabra del Señor, pero eso no iba a ser eterno porque Él es mortal, porque Él es humano y Él estaba consciente de las cosas que le iban a suceder. Así que, hermanos míos, lo mismo, nosotros tenemos que estar conscientes de que no somos eternos. Ni yo ni usted somos eternos, pero la obra del Señor tiene que continuar, ¿sí? Tiene que continuar. Hermanos, seamos creyentes apasionados, apasionados por alcanzar las almas perdidas para Cristo, apasionados por buscar involucrarnos en el discipulado. Confiemos, hermanos, en que siempre es Dios nuestro ayudador y nuestro protector en este tiempo difícil que nos ha sobrevenido. Confiemos en Dios nuestro ayudador y protector. Hermanos, anhelemos estar siempre bajo la voluntad del Señor y cuidándonos los unos a los otros. Anhelemos estar bajo la voluntad del Señor, dando un buen testimonio, dando un buen ejemplo de vida y cuidándonos los unos con los otros. Que Dios bendiga su palabra y vamos a orar. Señor amado, te damos gracias una vez más, mi Dios bendito, por tu palabra tan preciosa que tú nos has transmitido en esta noche. Te pido, Señor, que tu palabra llegue a lo más profundo, Señor, de nuestro corazón y que nos anime a poner en práctica en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a crecer en la fe, a buscar más de ti y así, Señor, seguir adelante la carrera que tenemos por aún enfrente. Te pedimos, Señor, fortaleza a mis hermanos. Yo sé que son tiempos difíciles que estamos viviendo, pero Señor, tú puedes cambiar todo ese problema para nuestro bien. Y así lo creemos, Señor. Por eso depositamos en ti toda nuestra preocupación, que tú sabes lo mejor para nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos gracias, hermanos, por este tiempo precioso que el Señor nos permitió estar para hablar de su palabra. Amén.